Con la alegría de siempre, les saludamos, deseándoles que tengan éxito en todas sus labores, pero sobre todo que tengan la bendición de Dios. Estamos ya en la clase número 12 del curso de Biblia. Nos toca ver los libros de los reyes. Indudablemente que estos estudios, estas clases, nos van a servir a nosotros para tener una idea más clara de lo que ha sido la historia de la salvación y del plan de Dios para que el hombre alcance la visión de Dios. Nuestro estudio, de alguna manera, va en torno precisamente a que nosotros despierte en nosotros un deseo de ir a las Sagradas Escrituras y conocer qué es lo que Dios ha dicho y cómo fueron escribiendo en las Sagradas Escrituras todos estos hechos hasta llegar al momento de la redención completa con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esta lección de ahora nos toca ver los libros de los reyes. Indudablemente que es una fascinante historia en la que la Sagrada Escritura nos va a ir relatando la formación del pueblo de Israel y el plan de Dios en este pueblo. Invoquemos pues al Espíritu Santo como en cada clase para que nos ilumine, para que dóciles a su inspiración podamos poner en práctica su enseñanza. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de sus divinos consuelos. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Digamos ahora la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, líbranos de todo mal. Amén. Comencemos por nuestra clase y pidamos a Dios que el conocimiento de la palabra de Dios, más que llenarnos de algún tipo de orgullo, de soberbia, nos llene un deseo de alabanza, de respeto y de veneración por el plan de la salvación de Dios para nosotros. Es decir, entonces que en esta clase vamos a ver los libros de los reyes. Veamos cuál es el objetivo y cuál es el fin de estos libros. Antecedentes. Se llaman así estos libros porque nos hablan de la historia de los reyes de Israel. Durante el reinado de David se presentan numerosas guerras civiles. Ya no pelean contra los pueblos vecinos, sino contra ellos por el derecho de sucesión. Es una tristeza, pero bueno, así es la historia. Sin embargo, las tribus permanecen unidas en un solo reino. Se establece un culto nacional y la expansión del concepto de nación prevalece una idea. Un solo pueblo, una sola nación, un solo culto, un solo Dios y Padre de todos. Esta idea que prevalece, que permanece en ellos, es importante porque ahí vemos cómo Dios sigue velando por su pueblo y cómo el pueblo sigue también de alguna manera atento a la voz de Dios. Y se va consolidando esa formación del pueblo del cual nacería el Salvador. Por eso, aunque el pueblo, como había visto en nuestra clase, había pedido un rey, Dios les concedió un reino. Y ese reino va participando entonces de la vida y de las acciones de todos los hombres. Un solo pueblo, una sola nación, un solo culto, un solo Dios y Padre de todos. En ese cuadro tenemos un poquito la cronología de la historia de los reyes, en los cuales se van dando cada periodo y de alguna manera en cada periodo van viéndose las acciones de estos reyes y cómo los reyes van fundamentándose de alguna manera en el mismo plan de Dios. Tenemos que Samuel reinó 80 años,
Saúl reinó 70 años, David reinó 70 años, Salomón 60 años. De tal manera que en estas cronologías vemos nosotros cómo Dios fue a través de los reyes manifestando su voluntad y gobernando y formando a un pueblo. Contenido del primer libro de los Reyes. Está comprendido desde el reinado de Salomón, del capítulo 1 al 11. La unción de Salomón, la inconformidad de Adonías, últimas instrucciones de David, la sabiduría de Salomón, la edificación del templo. Segunda parte, la división del reino, capítulos del 12 al 22. La rebelión de las 10 tribus y los primeros reyes. Aparece Elías el profeta, capítulo del 17 al 19. Elías y la viuda, Elías y los falsos profetas. Es realmente muy interesante, muy rica estas historias, que por falta de tiempo no se las puedo ir desarrollando completamente, pero aquí está una muestra para que nosotros pudiéramos también saber en qué consiste y cómo estuvo dada la historia de nuestra salvación. Fin del reinado de David. El rey David ya era viejo y se necesitaba un nuevo rey. Pretensiones de Adonías, por lo que su hijo Adonías, que tuvo con su esposa Judá, empezó a pretender la corona pensando que sería el sucesor. Pero nadie estaba a su favor. Entonces fue el profeta Natán a conversar con Betsabé, la madre de Salomón, para que le pidiera a David nombrar a Salomón como el sucesor. David accedió y le pidió al sacerdote Sadoc que lo ungiera como rey de Israel. En el capítulo primero del primer libro de los Reyes, versículo 32 al 35. ¿Cuál fue la historia de Salomón? Brevemente podemos decir que se refieren al establecimiento y el esplendor de la monarquía unida bajo el rey de Salomón. El reinado que Salomón recibió fue un reinado bien establecido, pero no supo conservarlo con todo su esplendor. Salomón fue un hombre superdotado. Tenía conocimientos de botánica, de zoología, arquitecto, por la construcción del maravilloso templo, poeta, escritor y de una gran sabiduría, conocida por toda la región y todavía hasta ahora admirada la sabiduría y la riqueza del don que Dios había dado a Salomón. Sin embargo, en sus últimos años se presentan las sombras de su reinado, su relación con mujeres extranjeras y la adoración a otros dioses. En este caso, como en otros muchos, como actualmente vemos, cuando el hombre se llena de sí mismo, se llena de soberbia, se llena de poder, entonces el hombre de alguna manera cae, sucumbe, porque es el hombre y no Dios quien quiere y quien debe de gobernar y debe de establecer el reinado de Dios, no el reinado de los hombres. La muerte de Adonías fue responsabilidad de Salomón ya siendo rey. Dentro de las muchas facultades de Salomón era su sabiduría, como el ejemplo del juicio por el hijo entre dos mujeres. ¿Se recuerdan cómo de alguna manera allí mostró como muestra la sabiduría de Salomón? Había dos mujeres que peleaban que un niño era uno de ella y el otro era de ella. Las dos decían que era madre del niño. Pero Salomón les dijo, a ver, si es que es de cada una, entonces pidió una daga, un cuchillo, una espada. Dijo, lo voy a partir y cada quien se lleva su mitad. Y desde luego, la que era la mamá verdadera, dijo, no, prefiero que esta mujer se lleve al niño y no que le quites la vida. Entonces ahí mostró que la que era verdaderamente su madre fue la que estuvo dispuesta a ceder para defender la vida de su hijo. Y la otra mujer
pues fue condenado a muerte precisamente por su engaño y por su deseo de daño. Ahí tenemos en la primera fotografía Salomón, que tiene al pequeñito de alguna manera así como deteniéndolo de los pies, como colgando a los pies, y tiene la espada en la mano. Y están ahí las dos mujeres. Y entonces vemos como la sabiduría de Salomón fue grande. Sus riquezas resaltan sobre todos los reinos vecinos. El esplendor y la riqueza de Salomón fue conocida por toda la región, y no solamente regiones vecinas, sino distantes. El templo que el rey Salomón le construyó al Señor era grandioso, un esplendor extraordinario. Sin embargo, el pecado de Salomón y su idolatría fue grande. Su corazón no fue fiel al Señor. Empezó a tener mujeres que no eran de la tribu, eran paganas, y empezó precisamente una decadencia en la persona de el rey Salomón y por lo tanto en todo el pueblo. Ahí tenemos un esquema de lo que fue el primer templo de Salomón, construido por él y dirigido por él. Su esplendor, sus riquezas, sus grandezas eran extraordinarias. De la manera que el primer templo erigido por el gran rey Salomón fue construido para reemplazar el tabernáculo, y al recibirlo y recibiendo el arca del pacto, el templo fue completado como en el año 1957 a.C., después de una labor de 7 años. Sin embargo, fue destruido por los bárbaros del año 587 y no quedó nada del templo del rey Salomón. Viene la división del reino. Muerto Salomón, se consuma la división entre las 10 tribus del norte y las 2 del sur. La división fue dirigida por Jeroboam. Uno de los motivos fue los altos tributos que debían pagar para la construcción del templo. Esta división es total en lo político y en lo religioso. Entonces fundan sus territorios. En el norte, Israel, su capital Samaria, y en el sur, Judá, su capital Jerusalén. Y comienza entonces una historia separada hasta el dominio extranjero y el exilio de ambos. Vamos ahí un mapa de los dos reinos. Reino del norte, cuya sede estaba en Israel. 10 tribus, Samaria su capital, Betel y Dan, templos de Baal. El reino del sur, su sede en Judá, en el año 933 a.C., 336 años. 2 tribus, la de Judá y la de Benjamín. Su capital, Jerusalén. Su templo, a Yahvé. ¿Cuál es el contenido del segundo libro de los Reyes? Primera parte, el profeta Eliseos, capítulos de 2 al 5. Los milagros de Eliseo, curación de Naamán el leproso. Estos libros de alguna manera los hemos ido escuchando en la lectura de las misas y son extraordinarias realmente estas historias. Segunda parte, los reyes de Israel y su cautiverio, capítulos del 13 al 17. Luego viene la sucesión de los reyes, el culto a Baal. La tercera parte, los reyes de Judá y la caída del reino, capítulos 18 al 25. La sucesión de los reyes, la destrucción de Jerusalén y la deportación. Los reyes. A partir de la división se suceden muchos reyes, tanto en Israel al norte como en Judá al sur. Estos reyes reciben un juicio de valoración histórica que toman en cuenta lo siguiente. Hizo lo que es malo a los ojos del Señor. Hizo lo que es recto a los ojos del Señor. Pero no destruyó los santuarios de los ídolos, y el pueblo seguía haciendo sacrificios en esos lugares prohibidos. Hizo lo que es recto a los ojos del Señor, destruyendo a los ídolos y sus santuarios. De alguna manera esta es la clasificación entre los reyes, que según cada uno iba realizando
a favor de la ley del Señor o en contra, haciéndole caso a los ídolos y ocasionando lugar para que el pueblo hiciera sacrificios a los reyes falsos. ¿Cuál es la característica de un reino y de otro reino, el del norte y del sur? El reino de Israel, su primer rey fue precisamente Jeroboam, quien inició la separación. Tuvieron 19 reyes en 203 años, hasta su ruina y deportación a Nínive por el ejército de Asiria en el año 722 a.C. El reino de Judá, su primer rey fue Roboam, hijo y heredero de Salomón. Tuvieron 20 reyes en 344 años, hasta su caída y deportación a Babilonia por el ejército de Nabucodonosor en el año 586 a.C. Recordamos cómo cuando el pueblo le pidió a Dios que ya no quería escucharlo, que ya no quería oír a los jueces, sino que querían un rey, Dios no se lo negó, pero ahí están las consecuencias de haber pedido un rey. En poco tiempo, 19, 20 reyes y una serie de ruinas e incluso la deportación, es decir, llevar los esclavos a Babilonia, la deportación a Nínive y la destrucción de estos reinos. ¿Por qué? Porque siguieron más a sus reyes que a Dios. Ahí vemos de alguna manera otra escala, otra manera de presentar a estos reyes. Ahí están los nombres del reino de Israel en el año 722, el reino de Judá. Ahí están los nombres de los reyes que les había mencionado, los 20 reyes, 19 reyes, en los diferentes años, con las diferentes épocas. Y bueno, es interesante poder entrar en estas lecturas, pero ahí está de alguna manera un diagrama para que ustedes se den cuenta cómo los reyes iban sucediéndose e iban cediendo, iban abandonando al Señor y no hacían lo que Dios quería, se iban hacia los pueblos paganos. Damos un poquito la historia del profeta Elías. Elías recibió la orden del Señor de retirarse más allá del Jordán sin llevar nada, pero fue alimentado por los cuervos. Ahí tenemos en la primera fotografía la parte superior del lado izquierdo. Realiza la resurrección del hijo de la viuda que le había compartido su pan. Ahí tenemos a la viuda, al hijo que había resucitado Elías y que como habían después compartido el pan. Después el sacrificio en el monte Carmelo, donde demuestra el poder de Dios en contra de los profetas de Baal, como el profeta Elías destruyó y quedó o dejó en ridículo a todos los profetas de Baal y se manifestó que el rey, más bien que el único Dios, el de Elías, era el Dios único y verdadero. Otro profeta, el profeta de fuego, profeta Eliseo, fue discípulo de Elías. Caminaban juntos cuando Elías fue arrebatado al cielo. Segundo de Reyes, capítulo 2, versículos de 9 al 14. Elías realiza varios prodigios como el saneamiento del agua de la fuente. Capítulo 2, versículos 19 al 22. Socorre a una viuda que lo único que tenía era una garrafa de aceite. Una buena mujer sunamita le ofrece lugar en su casa y por agradecimiento, Eliseo le pide al Señor que le dé un hijo a la mujer. Pasado el tiempo, creció el hijo y muere. Elías lo resucita. Curación de Naamán el leproso. Cuando Naamán fue a buscar al hombre de Dios, Eliseo le manda a bañarse en el Jordán y aquel pues de alguna manera pues contrario, renegando, cómo ni siquiera sale a verme, cómo ni siquiera me toca en mi parte enferma, solamente manda que me bañe. Su servidor le dice, mira,
no te ha dicho ninguna otra cosa contraria. Es muy sencillo lo que tú estás pidiendo, lo que Él te está pidiendo. Ve y báñate en el Jordán. Y el Señor limpia de la lepra a aquel hombre. Él queda agradecido y lleva material para hacer en su tierra un altar al Dios único y verdadero, al Dios del cual él había obtenido la salud. ¿Cuál es el contenido doctrinal de estos libros de los reyes? Es una interpretación teológica de la historia del pueblo elegido por Dios. Marca de manera muy clara el proceder de los reyes. Al inicio de la crisis de fe que se va a completar con la caída y el destierro, como un castigo de Dios por faltar a su alianza. El mensaje principal es que la palabra de Dios es eficaz y nunca queda vacía. Es decir, Dios siempre cumple sus promesas. Y eso lo vemos precisamente a través de los reyes, de los hombres de Dios, de los profetas, y cómo Dios sigue conduciendo a su pueblo, para que de ese pueblo pudiera nacer el Salvador. Hagamos un repaso del tema. Si estás siguiendo en tu Biblia las lecturas que se te han marcado, podrías realizar esta sencilla actividad. Identifica a los reyes que se marcaron en el esquema tanto a los de Israel como a los de Judá. ¿Cuáles reyes perteneciendo a Israel? ¿Cuáles a Judá? Señala para cada uno. Es muy fácil, está descrito en los primeros versículos de cada uno de los reyes. Si este rey hizo lo que le manda a los ojos del Señor, hizo lo malo a los ojos del Señor. Si ese rey hizo lo bueno a los ojos del Señor. Ya habíamos dicho que los reyes se distinguían simplemente por eso. Este hizo lo malo a los ojos del Señor. Este hizo lo bueno a los ojos del Señor. Destruyó los templos, los altares de los falsos dioses y dio culto al verdadero y único Dios. Esta sería de alguna manera la presentación del libro de los reyes, que de alguna manera nosotros hemos conocido y vamos conociendo a través de la lectura de la palabra de Dios o a través de citas que concretamente nos hablan del libro de los reyes y que nos hacen participar a nosotros de la enseñanza mediante la cual nosotros tenemos vida nueva. Que la presentación de estos libros de los reyes sea para nosotros un motivo de saber y recordar que la Sagrada Escritura tiene solamente una historia. Dios que busca a su pueblo, el pueblo que rechaza a Dios, Dios que quiere el bien del pueblo y el pueblo que se resiste a seguir la enseñanza de Dios. En nuestra vida también experimentamos lo mismo. Dios, el infinito amor de Dios, va buscándonos, va trayéndonos, busca nuestra liberación. Nosotros nos resistimos. Y luego, por lo tanto, nosotros caemos esclavos no solamente del pecado, sino de la carne, del egoísmo, de la soberbia, de la envidia. Ya no somos libres precisamente para amar a Dios. Somos como el agua que va cayendo al vacío y que se revuelve en torno a los lugares donde va cayendo y va desparramándose y no tiene una unidad y ha perdido la fuerza. En nuestra vida también perdemos la fuerza de Dios por querer hacer lo que queremos y no lo que Dios quiere en nosotros. Que toda esta enseñanza nos lleve precisamente a mejor conocimiento de nuestra propia vida en relación con Dios y cómo Dios nos busca, cómo Dios nos llama para que seamos pueblo suyo y que alcancemos la salvación y la vida eterna. Demos gracias a Dios porque conduce al pueblo de Israel por los caminos que Él quiere y también nos conduce a nosotros sacándonos del mal y llevándonos a la verdadera liberación, a la verdadera libertad. Que así sea en nuestra vida. Nos despedimos como en cada clase saludando a la Santísima Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Que el Espíritu Consolador, huéspedísimo de sus almas, los transforme en Jesús dentro del corazón inmaculado de María para la gloria del Padre. Que la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. El Señor los bendice y se queda en sus corazones para que habitando ustedes en la casa de Dios y Dios en su casa, sean y alcancen la felicidad y la dicha en esta vida y después el premio de la vida eterna. Que así sea para todos.